Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con el señor Javier Orgaz, que soy yo, no es otro ni el vecino. Es que algunas veces hablo en tercera persona y es que estoy un poco Pero bueno, ahí vamos. No voy a darle más rollo, más historias. Señoras y señores, vamos a empezar con la review de Aqua di Gio Parfum. No me voy a enrollar con el tema de la caja, pues la típica caja de siempre, sin más historias. Donde sí que voy a incidir porque además ya sabéis que he estado haciendo un montonazo de consideraciones con respecto a los recargables, rellenables, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues para muestra un botón. Esta botella es de 125 mililitros, ya sabéis que podéis optar a lo que es la recarga de 150 mililitros para añadir aquí una vez se os gaste. Vale, pues tenemos una botella en degradé. De transparente a vidrio normal a negro. El tapón es un tapón que va por presión con el logotipo de la firma en la parte superior y el vaporizador es un vaporizador que funciona normal. Punto pelota, sin más historias, consideraciones. Esta es la botella de 125 y evidentemente ya sabéis, la mayoría de vosotros y a estas alturas, que es la rellenable recargable. Voy a meterme aquí al taponcillo. Consideraciones súper importantes porque además es una botella que va a presentaros mermas. Quiero decir, vais a perder producto sí o sí. Y si os despistáis, más todavía. Así que, ojito, cuidado con esto porque esta botella de aquí la carga el diablo. Lo que es la rosca para hacer el relleno tiene un par de vueltas como aquel que dice, vamos a contar. 1, 2... 2,5. Vamos a ser generosos, 3 vueltas. Pero estoy siendo generoso, son 2,5. Y se abre. No tienes opción a notar un clic, notar que la presión se hace considerablemente. Da también un poco de terror tener que apretar de más. No te cargues la rosca. No dejamos de tener, claro, te da miedo apretar porque tenemos un tapón que es de baquelita. Tranquilamente, y esto como te pases apretando te lo cargas y lo crujes así, ya de principio, con lo cual, y si os dais cuenta, porque puedo hacer una aproximación que de hecho la voy a hacer ahora, todo lo que es el embellecedor, la zona de embellecedor queda completamente mojada, humedecida, y aquí se evapora un montón de producto. Lejos de todo esto, voy a aplicármela. Y el vaporizador es un vaporizador súper correcto. No podemos pedir tampoco más porque tampoco es que se hayan gastado. Una vez que desmontas y ya ves cómo es el vaporizador, sabes que aquí la inversión en vaporizador tampoco ha sido mucho más allá. Por desgracia. Entonces, packaging terminado, botella y consideraciones aclaradas. No pienso meterme mucho más. Aquí directamente lo que tienen es un ceraco, pero como una catedral. Ahora vamos a lo que vamos, que es con las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia Aqua di Gio Parfum. Las notas de salida son bergamota y las típicas notas marina que no son tan típicas. Ahora explicaré por qué. Paso a lo que es las notas de corazón. Romero, geranio y esclarea, con un fondo de pachuli e incienso de olíbano. Consideraciones iniciales. Si alguna me tiene que gustar más de todo lo que ha salido en Aquas di Gio, es Essenza. No hay tutía. A partir de aquí, esta quedaría la segunda. También, más claro, por lo menos con respecto a mis gustos personales, que el agua. Como ya dije en lo que fue la review de la nuevísima Dolce & Gabbana Vibes, el señor Alberto Morillas está juguetón, está sacando moléculas nuevas a degüello y aquí tenemos una evolución muy auténtica de un Aqua di Gio que además se va por otros derroteros. No le ha dado, a pesar de que pueda parecer, esa relevancia suma y pasada y de súper desfasada de la nota marina, y la ha controlado, la ha aguantado, la ha endulzado, la ha combinado perfectamente para tener una salida que es auténtica Coca-Cola. Y quien dice Coca-Cola pues puede referirse perfectamente también hasta incluso a una Pepsi. No todo va a ser siempre Coca-Cola. El caso es que esa combinación
que tenemos de moléculas, que además ha empleado moléculas completamente nuevas, y hay aquí dentro desarrollos de otro tipo de componentes y composiciones que están evolucionados, nos llevan a otra fragancia con otro tipo de cariz, con otro tipo de ADN, que sí que recuerda levemente a la original, pero en ninguno de los casos podemos decir que efectivamente es una hija total y absoluta, un Frankenstein 100% de Acqua di Gio. Aquí tenemos otra evolución, algo que se está modernizando, algo que se nos vuelve muchísimo más juvenil, más juguetón, y no es tan aguerrida con aquello que se nos produjo en un principio con la Acqua di Gio Eau de Toilette clásica de toda la vida. Aquí es modernidad, no se han querido perder el tema de que hay un montón de fragancias en el mercado que tienes ese touch y ese toque de refresco de cola, y lo tenemos aquí en la salida, y me da igual que se me presente el Papa bendito. Esto cuando sale en la salida y atomizas, huele a Coca-Cola. Y ya está. No tiene esa efervescencia, porque no es efervescente, pero huele súper dulce y una combinación muy chula. La verdad que está muy bien conseguido, muy logrado, pero tenemos otro toque completamente distinto. A partir de aquí, ¿qué nos pasa con la fragancia? Que sí que efectivamente vamos consiguiendo esos verdores que además se van endulzando. Se nos va tornando un pelín más un foillage dulce, y volvemos a aquello que ya dije en un principio. Vamos a tener foillage dulce, tonos verdes endulzados, y están aquí. Ojo, cuidado, porque la nota de incienso, la verdad es que yo no se la consigo sacar mucho por ningún sitio. No está ahumado, ni tan siquiera se puede presentir de una forma que le dé un toque muy machirulo, porque ahora mismo, tal y como está esta parfum, creo que es completísimamente unisex. Pero me he ido a las notas de fondo. De verdad, creo que no están declaradas todas las notas ni por asomo, y de hecho no están declaradas las notas que realmente deberían de estar en la formulación como notas principales. Hasta tal punto que creo que por seguir un poco la tónica nos han mentido, por seguir esto lo entrecomillo, a ver si se me entiende, pero es una mentira piadosa para seguir un poco más el rollo. Nos dicen que lleva el romero, el geranio, pero de verdad, señores míos, aquí han empleado un montonazo de moléculas nuevas, pero así a zasca, y pare usted, hasta niveles estratosféricos. De verdad, no es esa misma sensación, ni son esas mismas notas que nos pretenden decir que llevan, que efectivamente las llevan, por supuesto que las llevan, pero estoy por deciros que las concentraciones en las que está el romero, el geranio y todo esto, hasta incluso el incienso de olíbano, que yo no se lo saco por ningún lado y está en la nota de fondo, no son realmente las protagonistas de esta fragancia de aquí. Esta fragancia, además, conforme va ganando ese verdor dulce, atalcado, nos indica que también lleva rosa, lleva trazas de violeta, y efectivamente está ligeramente empolvada en las notas medias, con lo cual ese mare magnum que nos dicen de que lleva el geranio, el romero en las notas medias, a mí me hacen sentir que efectivamente es una mentira piadosa para que realmente podamos decir: hoy es que tiene lo que tenía la inicial, hoy tiene lo que tenía la profondo, tiene... No. Esto es otra cosa completamente distinta. El diseño de este perfume es absolutamente rompedor con respecto a la línea. Y efectivamente la esclarea. No la vamos a obviar, que estoy diciendo siempre lo mismo, pero la esclarea está ahí y no se puede negar. Pero que no son los protagonistas, de verdad. Aquí la cosa va mucho más allá. Mucho más allá, y no está declarada, hasta tal punto de que efectivamente, si miréis el INCI de la fragancia es muy cortito, no lleva mucho, y lo que lleva es el sustento, pues efectivamente, de cítricos, acompañado por supuesto de sus protectores solares, evidentemente, y de lo que es pues el alfa isometilionone, tonos que dan verdor, pero poquito más, ni mucho, de verdad que ni mucho. El INCI es súper escueto, y también vuelvo a repetir, las empresas no están obligadas a poner el INCI completo, ponen lo que les da la real gana y no pasa nada, pues luego pasa esto a donde tiene que pasar para que lo certifiquen y todo el rollo, pero ellos no están obligados, Ojo, cuidado, aquí no sabemos lo que hay realmente dentro de toda esta composición, y muchísimo menos en lo que está, en lo que se supone que es el concentrado de perfume.
Una fragancia que se sigue manteniendo a pesar de todo lo que es la evolución que tiene en esa salida endulzada, no tan burbujeante, pero sí de refresco, que nos va llevando a unas notas medias, empolvadas, ligeramente florales, y que luego al final van terminando, y verdes, ojo, cuidado que me sigo manteniendo, van dando una transición a un fondo en el cual ya se queda todo como más sustentado, más en base al verdor, endulzado, pero endulzado de una forma un tanto chispeante. Vida de esta fragancia, estela y proyección. La salida es muy bestia, son 2 metros de estela y 2 metros de proyección, pero durante como mucho 45 minutos se vienen abajo. La verdad es que se van abajo demasiado rápido y para mi gusto. Hubiese preferido que hubiesen hecho algo que hubiese durado como 1 hora, hora y media, me hubiese quedado más satisfecho que no una evolución de secado y de persistencia tan leve. Yo hubiese metido aquí un poquito más, pero bueno, en fin, la fragancia en sí considero que no tiene una duración óptima, ni muchísimo menos. Lo que tiene es un olor increíble, huele súper rico, pero la duración también está suspensa. ¿Pues por qué está suspensa? Pues básicamente, señores míos, porque es una fragancia que, dependiendo del calor que tengáis, cómo paséis el día, el rango que os voy a dar, y no os miento porque ya la tengo probada ya como unos cuantos días, y aparte ya lo tenía más que probado y testado con anterioridad cuando fue el lanzamiento y llegó a las tiendas, se me ha ido devaneando entre 6 horas y 9 en piel. Pero ojo, cuidado, también tengo que decirlo, sin necesidad de reaplicar. Con el aporte de la ropa os va a durar mucho más. Pero lo que es en piel cae en picado dependiendo de cómo esté vuestra situación a la hora de desempeñaros durante el día. Esto es lo que a mí me hace no darle el aprobado ahí en grado sumo. Creo que como una evolución, si atendemos, es que aquí habrían distintos factores. Si atendemos al desarrollo, al diseño del perfume y a la creatividad, aquí hay un 10. Pero si tenemos en cuenta el desempeño de la fragancia, cómo se va desarrollando en la piel para darnos una duración óptima, aquí cae en picado y se obtiene, pues creo que básicamente llegaría a un 6 raspado. Porque cuando alguien está invirtiendo en este tipo de fragancias, y más con los precios que tenemos en el mercado, queremos mucho más. Yo soy consciente de esto. Y os va a dar igual. Si es más fresca, menos fresca, estáis gastándoos un dineral y queréis que la fragancia rinda en condiciones. Y aquí no se llega a más. 6-9 horas dependiendo de la piel. Sí, es un rango muy grande, pero es que es así como me ha sucedido a mí. Estos días hemos tenido una temperatura más fría, con lluvias, y se ha desenvuelto perfectamente 9 horas. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo hace un calor que te mueres. Yo me la he aplicado, es el ejemplo de hoy, me la he aplicado esta mañana a las 7 y ahora mismo, enciéndete, Pedrín, pues son las 3 de la tarde. Y esto pues ya está así como pegaico. Hombre, lo que pasa es que me he vuelto a echar para hacer el vídeo, seamos conscientes, pero está pegado a piel y se queda, pues eso, se queda perceptible, pero muy próxima a piel. Entonces va a depender mucho de la temperatura. Creo que es súper juvenil, muy juguetona, así que ya tenéis el rango de edad aproximado que queréis meterle, pero creo que también una persona mayor puede quedar muy chula, ¿vale? Y no tener siempre ese toque, ese touch viejuno. Es una fragancia para vestir completamente sport. Esto con un traje chirría. Es muchísimo más chulo ir informal con ella que no ponértela con trajetazo. ¿Que puede quedar bien con un traje? Sí, pero realmente no tiene ese apresto y esa solvencia en la elegancia en el vestir. Es otra cosa. Es ese frescor de juventud, es frescor de veraneo, de verano que queda mejor, pero en ningún caso es una fragancia para ponerte con un traje, una corbata y salir ahí. No, la verdad es que no.
Momentos y ocasiones donde utilizarla. Cuando os venga en la real gana, salvo por la noche. Le falta ser más proyectona. Le falta... El grado de dulzor nocturno lo tiene. Lo que pasa que le falta, para mi gusto, proyección y mucho más desempeño. Porque por las noches en veranico, que es lo que toca ya, aunque veranos hay muchos... sales de fiesta, pues te pones a bailar y a nada que te muevas o te metas en el coche ya estás sudando. Porque es así, o sea, mientras que el aire acondicionado se pone en su sitio o el climatizador se pone en su sitio y ya empieza a tirar bien, estás sudando. Porque aquí por lo menos si con humedad te puedes morir. Entonces... Para las zonas de más calor, como puede ser esta, con una humedad que te mueres del 70, del 80%, hasta incluso hemos tenido un 92% de humedad en el ambiente, estos últimos días os garantizo que esto hace así y se pierde. Así que, ojito, cuidado. Lo que pasa que ante esa perspectiva lo que tenéis es que reaplicar y reaplicar y reaplicar. En fin... me sigo fijando muy mucho en lo que es el vaporizador, porque estos de presión no es tan siquiera o sea, me refiero, no es imantado, y con la presión estáis haciendo también una fuerza y ejerciendo una fuerza sobre el vaporizador, y esto puede hacer que se gire. Os vais a encontrar más de uno que tenga la botella de 125 mililitros, esto girado y la botella vacía, ¿eh? Lo digo en serio, es que a mí me ha pasado con otras unidades, ¿eh? Entonces, como no escucho a nadie decir esto, el Orgaz lo dice y lo advierte. Os puede salir cara la broma. Como iba diciendo, un 10 en creatividad, un 6 en lo que es efectivamente el desempeño y el desarrollo de la fragancia, y creo que tiene también otro 10, matrícula de honor, porque aquí han empleado unas moléculas completamente nuevas, han empleado unos desarrollos nuevos, hasta incluso cuando vemos que dice usan geraniol, usan limonene. Estos productos que son los convencionales de la perfumería, creo que aquí también Firmenich y Alberto Morillas no ha tirado a lo de siempre y ha usado evoluciones de estos propios ingredientes que lleva la fragancia, porque es que además se nota que hay una evolución, se nota que hay algo distinto, se nota que algo ha cambiado en la perfumería, se nota que está cambiando la perfumería y se nota que además viene de la mano de Firmenich. Sobre todo están dando muy duro con el trabajo de los dulzores. Y tengo que decir una cosa que también ya lancé un pequeño spoiler en la Dolce & Gabbana Vibes, la nueva de este año, hecha también por Alberto Morillas. Las hermanas no son iguales, pero están hermanadas. La evolución que ha hecho Alberto Morillas desde Firmenich con estas dos fragancias me parece de aplaudir completamente, porque ha empleado tonos completamente distintos a los que pudiéramos esperar, y esto hace que la fragancia crezca y evidentemente pongan a Alberto Morillas donde debe de estar, aunque aquí evidentemente, y ya teniendo la referencia de Dolce & Gabbana, que me parece un trabajo muchísimo más redondo que este, pero con diferencia, lo encumbran de nuevo y lo ponen en un altar. Aquí ha bajado un pelín, pero de verdad que creo que en lo que es estas dos creaciones para este verano son auténticamente de sobresaliente en cuanto a la creación, a la parte artística de la creación del perfume. Pero tiene esas cositas, este de aquí tiene esas cositas que hacen que no tenga un sobresaliente ni muchísimo menos. Esto baja bastante la nota. Y con respecto a L'Oréal, pues darles un pescozón, porque no puedes hacer estos rellenables con estos tapones con tan malísima calidad. Lo siento, esto es un 0 absoluto en packaging, no hay otra. Señores míos, se acabó lo que se daba. Muchísimas gracias a todos por estar suscritos al canal, por activar la campana a muerte, por dar a los likes hasta llegar a los 4000 por lo menos, y nos vemos en un próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que el Orgaz está aquí para lo que haga falta. Escribid los comentarios, que para eso están también todos los comentarios, y yo os contesto, que sabéis que normalmente lo contesto todo, que no me escondo y hago pli, 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 pli. Lo que no, los insultos también los podéis poner, pero ya sabéis que os los voy a bloquear. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen y a disfrutar, por supuesto, de esta review maravillosa y fantástica. Nos vemos.